Curso Pentateuco, libro del Éxodo, nacimiento y vocación de Moisés. Vamos a entrar a los capítulos 1 y 2 del libro del Éxodo e intentamos comprender lo que significa un campo semántico, especialmente relacionado con la vida, la generación o la muerte. Como campo semántico podemos entender una serie de expresiones o de palabras que se refieren a algún ámbito en común. En el caso de los primeros capítulos del libro del Éxodo, encontramos una fuerte presencia del campo semántico relacionado con la vida y con la muerte, o también una relación entre la vida y la generación, el nacimiento y el asesinato de los niños. También tenemos aspectos relacionados con la vida y con la muerte, vinculados a la esclavitud o a la liberación. En este caso, el libro del Éxodo inicia precisamente narrando la opresión y la esclavitud de los israelitas. En el capítulo 1, versículo 8, podemos leer en la Sagrada Escritura que subió al trono de Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: fíjense cómo el pueblo israelita se ha hecho más numeroso y potente que nosotros. Hay que actuar con cautela para que no sigan multiplicándose, pues si se declara una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, lucharán contra nosotros y se irán del país. Aparece al inicio del libro del Éxodo la técnica literaria conocida como punto de vista. En este caso, el punto de vista se expresa en forma de discurso directo. Se citan las palabras del faraón y por eso como lectores podemos conocer el punto de vista del faraón frente o delante el pueblo de Israel. Dijo a su pueblo, el faraón le comunica a los egipcios: fíjense cómo el pueblo israelita se ha hecho más numeroso y potente que nosotros. Establece una comparación entre su pueblo y el pueblo de Israel. Desde su punto de vista expresado, como decimos, en un discurso directo, es decir, citando sus propias palabras, manifiestan que la percepción del número de los israelitas y su potencia representan una amenaza para el pueblo. Efectivamente, el faraón, como líder de la nación de Egipto, tiene el deber de velar por el bienestar de su pueblo. Sin embargo, el punto de vista que manifiesta es de temor, de inferioridad, y por lo tanto tiene la tentación o puede suscitar un ataque más fuerte contra el enemigo o contra el pueblo que persigue como enemigo. Hay que actuar con cautela, dice la Sagrada Escritura, citando las palabras del faraón, para que no sigan multiplicándose. Entonces tiene que buscar una estrategia para que el pueblo de Israel no siga creciendo en número. Y la estrategia es doble. Por una parte se dice en el versículo 11 que les impusieron capataces que los oprimieran con rudos trabajos, mientras edificaban Pitón y Ramsés, ciudades almacén del faraón. Empieza pues una estrategia de opresión para eliminar al pueblo de Israel. La Escritura, sin embargo, utilizando también una dinámica de contraposición, dice el narrador que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y aumentaban. De modo que los israelitas llegaron a ser un motivo de temor para los egipcios. La opresión, por lo tanto, no tiene ningún resultado eficaz y la estrategia del faraón se manifiesta inmediatamente inoperante. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban.
La segunda parte o la segunda forma en que el rey de Egipto establece una estrategia es dirigiéndose a las parteras de las hebreas. Nos dice la Sagrada Escritura en el versículo 15 del capítulo 1 que una se llamaba Sifra y la otra Fuá, y les ordenó. Nuevamente se presenta el punto de vista del faraón mediante un discurso directo. Aparecen tal cual las palabras que les dijo a las parteras. Cuando asistan a un parto de las hebreas, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. En este caso se elige el sexo masculino para ser eliminado dentro del pueblo de Israel, como estrategia de que no sigan generándose más niños y el pueblo de Israel crezca todavía más en número. Por una parte, si habían impuesto opresiones, ahora también se quiere eliminar a los niños. Entonces tenemos una participación importante de personajes que están a favor de la vida, personajes que intentan romper la estrategia del faraón, y esos son las parteras. Dice que las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto. En el versículo 17 tenemos tanto a Sifra como Fuá del lado de Dios. Entre las interpretaciones que tenemos en cuenta para esta clase está la interpretación de Spreafico, de quien daremos unas páginas para que se lean y se estudien, de un comentario que él hace al libro del Éxodo. Muchas cosas podrían decirse sobre el temor de Dios, pero señalamos la que el autor en su libro menciona, sobre todo percibir que Dios está presente y que Dios pide una misión, y esa misión indudablemente es la de salvar al pueblo de Israel. El temor en este caso de las parteras representaría la presencia de Dios a través de las parteras. No es necesario que Dios actúe directamente, sino que si hay gente que lo teme, esa gente representa o hace presente al Dios que salva y cuida de su pueblo. Las parteras efectivamente logran salvar a los niños y le dan una explicación al faraón en esta forma, también citado en discurso directo en el versículo 19 del capítulo 1. Es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son fuertes, dicen las parteras, y dan a luz antes de que llegue la partera. Incluso llama la atención que ni siquiera es que la labor de las parteras salve a los niños. Uno podría tener la impresión que así sucede, ellas salvan a los niños, pero ellas incluso dicen al faraón que ya antes de que llegue la partera, las mismas mujeres hebreas han dado a luz. Algunas interpretaciones al respecto señalan que las parteras son perspicaces, que son ellas en realidad las que salvaban a los niños, pero le dicen al faraón que son las hebreas las que dan a luz antes de que lleguen para también salvar su vida, etcétera. Pero se puede aprovechar una doble interpretación en la Sagrada Escritura, el hecho de que ellas se convierten en medio de salvación y efectivamente que también hay una actividad de parte de Dios en las propias mujeres hebreas, capaces también y comprometidas también con dar a luz. Las mujeres hebreas no son como las egipcias, son fuertes, testimonia el narrador citando las palabras de las parteras en el libro del Éxodo. El narrador también sigue confirmando lo que Dios hace y dice que Dios premió a las parteras, el pueblo siguió multiplicándose y llegó a ser muy poderoso. Por haber temido a Dios, Él concedió a las parteras una buena descendencia, que es una de las formas en las que se manifiesta la bendición de Dios. Sin embargo, sigue la estrategia del faraón, ya no hablando con las parteras, sino diciendo directamente a todo su pueblo que arrojen al río a todos los niños que nazcan y otra vez que a las niñas las dejen vivir. Es en este contexto como encontramos el nacimiento de Moisés y por eso también arrojado al río. Sin embargo, más adelante salvado por la hija precisamente del faraón, presentando así dentro del relato precisamente elementos irónicos y de alguna forma
estratégicos desde el punto de vista narrativo para vencer la estrategia de muerte que tiene el faraón. Hasta su propia hija se convierte también en medio de salvación para el pueblo de Israel, salvando a Moisés de las aguas. Hay que considerar en primer lugar la relación entre Moisés e Israel. En primer lugar, la familia. Dice que un hombre de la familia de Leví se casó con la hija de otro levita. Estamos pues dentro de una de las tribus de Israel, la tribu de Leví, y queda claro que Moisés pertenece al pueblo de Israel. Su padre dice que era de la familia de Leví y se casó también con la hija de otro levita. Ella concibió y dio a luz un hijo, y al ver que era muy hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Más adelante no podrá ocultarlo más y lo pondrá en el río. El contexto es efectivamente la estrategia y la orden que ha dado el faraón a todo su pueblo de arrojar al río a todos los niños. No es necesario que alguien arroje a Moisés. Ella misma, su madre, dice que lo prepara. Tomó una canasta de mimbre, tapó los agujeros con barro y brea, puso dentro de ella al niño y lo dejó entre los juncos a la orilla del río. De alguna forma, aunque pone también a Moisés en el río, más que arrojado en este sentido es puesto en una canasta de mimbre, según también alusiones bíblicas, parecido a la situación del arca de Noé, que también se salvará en medio del diluvio y de las aguas. La hermana de Moisés lo sigue a la distancia y efectivamente aparece la hija del faraón que bajaba a bañarse del río, vio la canasta en medio de los juncos, envió a una de sus criadas para que la recogiera. Cuando la abrió y vio al niño que estaba llorando, se sintió conmovida y exclamó. La conmoción que siente, la compasión que experimenta también es una expresión que muchas veces se aplica a Dios, de tal forma que ella aparece como un personaje espejo, un personaje imagen que refleja efectivamente también a Dios. Es un niño hebreo, confirma también ella, por lo tanto también la hija del faraón ofrece elementos para vincular a Moisés con Israel. Más adelante se establece un diálogo entre la hija del faraón y la hermana de Moisés. Más adelante, cuando creció, dice el versículo 10, que es lo que nos interesa también el nombre que la hija del faraón le pone a Moisés, se lo llevó a la hija, o sea, lo cría su madre, efectivamente conocemos un poco este relato, no nos detenemos tanto en eso. Crece Moisés, se lo devuelven a la hija del faraón y dice, quien lo trató como hijo y le dio el nombre de Moisés. Aquí, según el relato, aparece el nombre de Moisés porque se lo da la hija del faraón. Hasta este momento sabíamos que un niño era puesto en la canasta, no conocíamos efectivamente cuál era el nombre de este niño. Es hasta este momento que el relato nos presenta la imposición del nombre. Y explica a la hija del faraón diciendo, yo lo saqué de las aguas. En el texto hebreo encontramos la expresión min hamayim, es decir, de las aguas, mesi tihu, para decir, lo saqué. Y encontramos en este sacado o lo saqué 3 consonantes que aparecen también en el nombre de Moisés, que están en color rojo. Esas 3 consonantes en el texto hebreo también hacen alusión a las 3 consonantes del nombre de Moisés. Por lo tanto, tenemos aquí una vinculación entre lo que le sucedió a Moisés, lo que realizó la hija del faraón con él y el nombre que le dio. Moisés es un nombre que significa sacado o yo lo saqué de las aguas. Más adelante también, con respecto a la vinculación de Moisés e Israel, tenemos que, ya dijimos algo sobre su hermana, una hermana que está al tanto de él y que por lo tanto logra que lo críe su madre durante un tiempo. Y más adelante esta hermana, que después conoceremos efectivamente su nombre, más adelante en las narraciones del Éxodo y de los otros libros del Pentateuco, será un referente también importante para conocer la familia de Moisés. Y también sus hermanos, más adelante conoceremos a su hermano también cuando Dios lo llame para una misión, y también aparecen ya algunos de, digamos, sus hermanos como pueblo, cuando son los primeros que aparecen, antes que Aarón incluso. Dice que en el versículo 11, capítulo 2, cierto día, siendo ya mayor, Moisés fue a donde estaban sus hermanos.
no tanto sus hermanos de familia cuanto una alusión al pueblo de Israel. Vio sus duros trabajos y observó cómo un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Estos son los elementos que encontramos de vinculación entre Moisés e Israel. También tenemos algunos elementos que vinculan a Moisés con Egipto. Indudablemente la presencia de la hija del faraón dice que no solo lo encuentra, no solo lo encarga para que sea criado, sino que también dice que lo reconoce y lo trata como hijo e incluso le da el nombre de Moisés. También el nombre de Moisés, como han revelado las investigaciones, pertenece claramente a un contexto egipcio. Tenemos nombres en Egipto como Tutmosis, Amosis, Ramsés o Rameses, todos con una parte de raíz egipcia, Si, Omes o Mesú, relacionado con hijo, dar a luz, engendrar, y por lo tanto Tutmosis, engendrado por el dios Tot, que es dios de la sabiduría, un dios que tiene conocimiento dentro de la cultura egipcia, o Amosis, en este caso engendrado por la luna, o la luna da a luz, etcétera, muy importante también dentro del contexto egipcio, o Ramsés o Rameses, el que es engendrado por el dios Ra, que en este caso el más importante dentro de los dioses egipcios. Y Moisés, si le quitamos tanto Tut, la A o la Ra, se quedaría solamente como un engendrado. Señalaría que es dado a luz. Señalaría la importancia de que Moisés salva la vida desde su nacimiento a pesar de las amenazas y del contexto de persecución, de arrojar a los niños al río y en definitiva de querer darles muerte para que el pueblo no se hiciera tan numeroso y fuera una amenaza todavía mayor para el faraón desde el punto de vista de este personaje. Moisés, el dado a luz, el nacido, y efectivamente más adelante se conjugará su nombre con su misión para dar a luz prácticamente de alguna forma a un pueblo a través de las aguas en la liberación de Egipto. Y el que fue sacado, engendrado de las aguas también logrará que salga un pueblo de las aguas y nazca el pueblo libre, el pueblo de Israel. Y también tenemos elementos que aparecerán más adelante en la narración, sobre todo en las plagas, cuando se establezca una relación entre Moisés y el faraón. De alguna forma, también todo posibilitado por la cultura, por lo que aprendió estando en esa corte. Y que sobre todo algunos textos, interpretaciones o el mismo cine han dado, digamos, mayor revuelo o mayor perspectiva al presentar fuertes relaciones de unidad entre Moisés y Egipto y al mismo tiempo también rompimientos muy fuertes y fatales a tal grado de decidirse por el pueblo de Israel y dejar atrás al pueblo de Egipto. Siguiendo con esta clase, vamos a fijarnos en la expresión Dios se acordó, que es muy importante en la Sagrada Escritura. Esto se encuentra en el capítulo 2, versículo 23, que es un parteaguas entre el contexto de opresión, de esclavitud que vive el pueblo de Israel y la nueva iniciativa de Dios de llamar a Moisés. En realidad, la vocación y la misión de Moisés dependerán de una memoria de Dios, la memoria de Dios que siempre tiene en cuenta a su pueblo. Las características de esta memoria, como dice en el texto, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas esclavizados como estaban, gemían y clamaban, y sus gritos de auxilio llegaron hasta Dios desde su esclavitud. Dios escuchó sus lamentos y recordó la promesa que había hecho Abraham, Isaac y Jacob. Aquí tenemos una memoria importante, la memoria de Dios. Intelectual, una memoria capaz de escuchar los lamentos, de ponerse en marcha, de estar atenta a las necesidades de su pueblo y de poner en marcha también un recuerdo, una memoria histórica. Recordó la promesa que había hecho Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas del libro del Génesis, que hemos conocido ya también en clases anteriores. La memoria de Dios no es solo, por lo tanto, intelectual o en conceptos o de ilustraciones, imágenes, sino sobre todo
de actos, de promesas y de promesas hechas a personas en concreto como Abraham, Isaac y Jacob. Sobre todo también es una memoria eficaz, no solamente acordarse de un hecho que sucedió y que imposibilita toda acción en el presente, sino todo lo contrario, al escuchar los lamentos del pueblo y al recordar la promesa que había hecho Abraham, Isaac y Jacob, Dios se fijó en los israelitas, comprendió su situación y entrará en acción para liberar a su pueblo. ¿Cómo le va a hacer Dios para iniciar la liberación de su pueblo? En primer lugar, a través de una teofanía. En este caso, se elige para la teofanía o manifestación de Dios el elemento del fuego. Llama la atención, sin embargo, que más que el fuego en sí, a Moisés lo que le llama la atención es que la zarza no se consume. Entramos al capítulo 3 del libro del Éxodo y leemos en la Sagrada Escritura: Moisés pastoreaba el rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Guió al rebaño lejos por el desierto y llegó al Horeb, la montaña de Dios. Y allí se le manifestó el ángel del Señor, bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Se elige, por lo tanto, un elemento angélico, el ángel del Señor. Se elige también el fuego bajo la apariencia de una llama y también la zarza, una llama que arde en medio de la zarza. Al fijarse, aquí está la clave de la acción de Moisés, el ver que la zarza estaba ardiendo pero no se consumía. Le llama la atención que no se consume la zarza. El efecto natural del fuego sería que consumiera la zarza, sin embargo eso no sucede y es un fenómeno que a Moisés le llama la atención. Voy a acercarme. Tenemos aquí la técnica literaria de el diálogo interno. Moisés se dijo, que analizaremos más adelante en otros textos de la Sagrada Escritura, pero que aquí ya se presenta. Moisés se dijo, Moisés pensó, sabemos lo que está sucediendo en el interior de Moisés. Voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. ¿Por qué no se consume la zarza? Es la pregunta que trae Moisés. Tiene que saber por qué no se consume la zarza. No pasa de largo, sino que se interroga. En este caso, a diferencia de muchos pasos de Dios a lo largo del libro del Génesis, o también, digamos, casi experiencias en el sueño, por ejemplo, con lo que hemos visto con Jacob, aquí sí necesitamos que Moisés se pregunte. La vocación de Moisés inicia por una interrogante. ¿Por qué no se consume la zarza? La vocación vinculada a una pregunta, a una búsqueda semejante a la que presenta el evangelista San Juan: Maestro, ¿dónde vives? Que el seguimiento nazca de una pregunta. Enseguida el Señor, ya que se acerca a Moisés, lo llamará: Moisés, Moisés. Y empieza un diálogo importante, quizá uno de los más importantes y fundamentales de toda la Sagrada Escritura. Él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Empieza Dios suscitando en Moisés una cierta distancia, y sobre todo una distancia que se explica por la santidad. El lugar que pisas es sagrado. Innumerables interpretaciones se suscitan de este pasaje. Recalcamos también lo que se señala en la lectura que proponemos para esta clase, despreafico. Tenemos que la perspectiva de este autor es subrayar sobre todo que la santidad de Dios va a implicar cierta distancia, una distancia que no excluye, dice el autor, sino que da lugar a la comunicación. Y entonces, efectivamente, quitarse las sandalias posibilitará que Moisés reconozca que el lugar donde está pisando es sagrado y que por lo tanto en este lugar es posible recibir y disponerse para recibir una comunicación de Dios. También el Catecismo de la Iglesia Católica a este respecto nos presenta sobre todo una interpretación más bien no solo de disponibilidad a la comunicación,
sino sobre todo de pequeñez o de descubrimiento humilde de la persona ante Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 208. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro delante de la santidad divina. El catecismo subraya no solo disponibilidad para la comunicación con Dios, sino también la pequeñez del hombre ante Dios. ¿Qué es lo que sucede de parte de Dios? Cuando Moisés se quita las sandalias y el lugar que pisa es reconocido como sagrado, Dios se presenta. Y en este caso se elige la modalidad de la autopresentación. Yo soy el Dios de tu padre, es la iniciativa de Dios la que dice o la que presenta quién es Él. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hasta este momento no sabíamos exactamente si Moisés sabía que estaba hablando con Dios. Es una de las escenas también denominadas de reconocimiento o de anagnórisis. Sin embargo, como el narrador insiste en que Dios le dijo y también hay una autopresentación, parece que la escena se facilita en este sentido y Moisés pasa rápidamente de la ignorancia al conocimiento si es que no estaba seguro de con quién estaba hablando o a quién estaba escuchando. Aquí Dios hace su autopresentación y se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en este sentido se vincula tanto con la promesa que había Dios recordado poco antes del capítulo 3 y que ya mencionamos en esta clase, pero sobre todo con el libro del Génesis. Dios, antes que nada, es un Dios de la historia y esto marcará muchas de las reflexiones de la teología bíblica. El Dios de la Sagrada Escritura es un Dios de la historia de la salvación, que se vincula con personas en concreto para llevar adelante su plan de salvación y su revelación. Y en este caso ya nos tocará solamente el turno de Abraham, de Isaac y de Jacob, que han muerto, sino que ahora inicia el turno de Moisés de continuar también con esta historia. Una historia vinculada a un Dios precisamente que se manifiesta en la historia. Luego tenemos también una escena que se repetirá constantemente en la Sagrada Escritura. Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. Temer, mirar a Dios, una de las expresiones importantes de la Sagrada Escritura. Entre las innumerables interpretaciones también presentamos una de Spreafico, la perspectiva de fe. Tener fe significa en este pasaje sobre todo pasar del miedo al temor. La presencia de Dios, la santidad de Dios, no solo suscita miedo, sino que desde una perspectiva de fe hace pasar al temor. Y temor efectivamente será vivir desde una perspectiva de fe lo que Dios está pidiendo, lo que Dios está mandando. Es verdad que se experimentan dificultades, Moisés se cubrió el rostro, Moisés de alguna manera teme mirar a Dios. Sabremos más adelante en la Sagrada Escritura que hay una vinculación entre ver a Dios y morir. Hasta este momento solamente Moisés teme mirar a Dios. Y el Señor continúa diciendo para sacar de este temor a Moisés diversas expresiones o efectivamente darle a conocer su plan de salvación. A este respecto y aprovechando la perspectiva de fe de pasar del miedo al temor o efectivamente cubrirse el rostro, es importante decir lo que el Catecismo de la Iglesia Católica presenta, porque nos presenta una perspectiva eclesial de este gesto de Moisés, este cubrirse, este hablar con Dios, este temer, mirar a Dios. Y efectivamente en el número 2574 hasta el número 2577 se nos presenta a Moisés y la oración del mediador. El Catecismo de la Iglesia Católica descubre en Moisés al mediador por excelencia. Dice que él ora intercediendo por su pueblo y también dice que desde que Dios llama a Moisés de la zarza ardiente, dice que se queda este acontecimiento como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. La oración como conocimiento, como diálogo con Dios, entre ver y no verlo, entre manifestación de Dios y temor de verlo,
Y dice, en efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que Él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Cubrirse el rostro estaría apuntando, por lo tanto, también a esa voluntad, a ese límite que se establece entre el hombre y Dios, entre Moisés y su Señor que lo llama. Llama a Moisés para enviarlo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Moisés tarde que temprano, por lo tanto, tendrá que quitarse las manos, tendrá que quitarse el velo, tendrá que ver lo que Dios quiere y lo que Dios intenta hacer de él en el plan de salvación. Por eso el catecismo insiste, hay como una imploración divina en esta misión, como Dios que insiste y que pide, y efectivamente no hay ningún obstáculo que Moisés se cubra el rostro para que Dios le dé a conocer su plan de salvación. Y Moisés, después de debatirse, dice el catecismo de la Iglesia Católica, acomodará su voluntad a la de Dios Salvador. Pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar, se humilla, objeta y sobre todo pide. Moisés, por lo tanto, aparece como un maestro de la oración. Se humilla, objeta y sobre todo pide. Y en respuesta a su petición, el Señor le confía su nombre inefable que se revelará en sus grandes gestas, precisamente pasando desde el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob al yo soy el que soy. Pues bien, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios hablaba con Moisés cara a cara. Más adelante esto se dirá en Éxodo 33, pero ya desde ahora vemos que iniciamos un dinamismo de ver y no ver a Dios, de hablarle cara a cara y de cubrirse el rostro, para manifestar de alguna forma que la oración de Moisés es típica de la oración contemplativa. Se contempla a Dios, se contempla su misión, se contempla su comunicación, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Solo contemplando Moisés permanece fiel a su misión. Solo en la lucha de cubrirse el rostro para no ver a Dios e iniciar también a verlo de otra manera, Moisés conversa con Dios frecuentemente y más adelante lo hará todavía durante largo rato cuando llegue a la montaña de Dios. Terminamos así esta clase recordando la importancia del nacimiento de la vocación de Moisés, el hombre precisamente del Éxodo, el hombre que liberará a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Recomendamos en la bibliografía la lectura de las páginas de Ambrogio Sprafico, el libro del Éxodo, editorial Herder, publicada en la ciudad de Barcelona en el año 1995.